Tuberculosis. Preguntas 91 a 100 del test de primera vuelta. La tuberculosis es un tema importante para el examen, suele ser un tema muy preguntado. Normalmente existen algunos conceptos confusos en relación con la tuberculosis que se pueden aclarar conociendo la fisiopatología de esta enfermedad, por lo que inicialmente vamos a tratar de este tema. La tuberculosis está producida por Mycobacterium tuberculosis. Existen otras micobacterias que pueden producir un cuadro clínico similar, por ejemplo Mycobacterium bovis, que se transmite a través de la leche, pero en la gran mayoría de los casos, más del 99% de los casos, se producen por Mycobacterium tuberculosis. Las micobacterias se denominan así porque su pared bacteriana es rica en ácidos micólicos, y esta riqueza en ácidos micólicos hace que tengan una peculiaridad en cuanto a la tinción, hace que sean bacterias ácido-alcohol resistentes, se tiñen con la tinción de ácido-alcohol resistencia, también denominada tinción de Thiel-Nielsen. Es importante recordar que las micobacterias son ácido-alcohol resistentes, pero no todos los microorganismos ácido-alcohol resistentes son micobacterias. Hay otros microorganismos, por ejemplo la nocardia, que es débilmente ácido-alcohol resistente, la legionela también puede ser ácido-alcohol resistente, y algunos parásitos que producen infección intestinal en el paciente con infección por VIH, como Isospora belli y Cryptosporidium, que también son ácido-alcohol resistente. Por tanto, no es una característica exclusiva de las micobacterias. Si entramos ya de lleno en la fisiopatología de esta enfermedad, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, se transmite en la gran mayoría de los casos por vía inhalatoria. A través del árbol traqueobronquial, las micobacterias alcanzan los alveolos pulmonares. La primera célula del sistema inmunológico que entra en contacto con las micobacterias son los denominados macrófagos centinela, que, como indica su nombre, se encuentran como centinelas en el alveolo pulmonar para, de manera inespecífica, fagocitar cualquier cuerpo extraño que llegue al alveolo, en este caso las micobacterias. Los macrófagos centinela fagocitan a las micobacterias empiezan a proliferar dentro de los macrófagos hasta que ese macrófago se hincha y finalmente se rompe. Cuando se rompe el macrófago y se liberan las micobacterias, se produce la diseminación inicial de la infección tuberculosa. Esa diseminación inicial se puede producir a tres niveles. No en todos los sujetos que se infectan se producen los tres tipos de diseminación, pero se pueden producir tres posibilidades. La primera sería lo que se denomina la diseminación local a nivel del propio pulmón, que se realiza a través de la propia vía aérea. El macrófago lleno de micobacterias se rompe en el alveolo pulmonar y a través de la propia vía aérea esas micobacterias se diseminan hacia los alveolos adyacentes. La segunda posibilidad es lo que se denomina la diseminación regional, que se produce por vía linfática. Parte de esas micobacterias, a través de los conductos linfáticos, van a alcanzar los ganglios linfáticos regionales. Como la vía de entrada ha sido el pulmón, los ganglios en los cuales se diseminan esas micobacterias son los del ilio pulmonar y los del mediastino. Y la tercera posibilidad, por último, sería la diseminación sistémica, que se produce por vía hematógena. Parte de las micobacterias, a través del sistema arterial sistémico, alcanzan todos los tejidos. Diseminación hematógena que se puede producir a cualquier órgano, a cualquier sistema del ser humano a través del sistema arterial. Una vez que se ha producido esa diseminación inicial de las micobacterias, local en el pulmón, regional a los ganglios linfáticos o sistémica a cualquiera de los órganos, es cuando se produce la activación específica del sistema inmunológico. Un dato muy importante a recordar en la tuberculosis
es que las células del sistema inmunológico que principalmente van a mediar la respuesta frente a Mycobacterium tuberculosis son los linfocitos T. Por tanto, a todos esos lugares donde se han diseminado las micobacterias acuden linfocitos T que se hacen específicamente antituberculosos, al pulmón, a los ganglios linfáticos y a los órganos donde se hubiera producido la diseminación sistémica por vía hematógena. Esos linfocitos T van a secretar una serie de citoquinas y de sustancias quimiotácticas que van a atraer a otras células del sistema inmunológico a esos lugares donde se han diseminado las micobacterias. Las células del sistema inmunológico que principalmente van a responder a esa, entre comillas, llamada de los linfocitos T son los macrófagos, pero en este caso ya no se trata de macrófagos centinelas, sino de macrófagos específicamente activados frente a Mycobacterium tuberculosis. Inicialmente acuden los linfocitos T, posteriormente los macrófagos, y la manera que tiene el sistema inmunológico de controlar la infección tuberculosa es formando granulomas. Este es otro concepto fundamental para entender la tuberculosis. El granuloma es una estructura microscópica que corresponde a la respuesta del sistema inmunológico que intenta detener esa infección tuberculosa. Por tanto, en todos esos lugares donde se han diseminado las micobacterias se van a formar granulomas. ¿Qué es lo que va a formar, qué es lo que contiene un granuloma? Pues en un granuloma, lógicamente, va a haber micobacterias tuberculosas, va a haber linfocitos T, va a haber macrófagos y va a haber células derivadas de los macrófagos, por ejemplo, las denominadas células epitelioides o las células gigantes multinucleares. En la zona central del macrófago, donde la presión de oxígeno es menor, se va a producir una necrosis del mismo, y como consecuencia de esa necrosis queda una sustancia blanquecina semisólida, que es lo que se denomina el casium. Por eso los granulomas de la tuberculosis son granulomas necrotizantes o granulomas caseificantes, porque tienen una zona de casium en su interior. Y finalmente ese granuloma se va a fibrosar y se va a calcificar. Y esa es la manera como el sistema inmunológico consigue detener esa infección, formando granulomas que se caseifican, que se fibrosan y que eventualmente pueden llegar a calcificarse. Un sujeto que se infecta por Mycobacterium tuberculosis y completa todas estas etapas que hemos comentado, va a pasar lo que se llama la fase de portador asintomático o de infección latente. La definición, por tanto, del portador asintomático o sujeto con infección latente sería el de aquel que en su organismo tiene micobacterias tuberculosas que están vivas pero que no se están reproduciendo, están contenidas, está detenida su actividad dentro de esos granulomas que se han formado en los diversos tejidos. Portador asintomático, el sujeto que sus micobacterias están vivas pero no se están reproduciendo. Esto es lo que ocurre en el 95% de los sujetos que se infectan por tuberculosis, que consiguen formar estos granulomas, que se fibrosan y que consiguen pasar, por tanto, a la fase de portador asintomático. ¿Qué es lo que ocurre en el 5% restante? Pues en el 5% restante va a ocurrir lo que se llama la primoinfección clínica. La primoinfección clínica, como indica su nombre, es un cuadro de enfermedad activa, es un cuadro clínico que produce síntomas y signos y que ocurre en el momento de la primoinfección, en el momento en el que las micobacterias llegan al pulmón del sujeto que se infecta por tuberculosis. En este caso lo que ocurre es que el sistema inmunológico no es capaz de controlar a las micobacterias. Los linfocitos T no son suficientemente potentes como para controlar a las micobacterias. Las micobacterias siguen reproduciéndose y dan lugar a un cuadro clínico, a un cuadro de neumonía, que habitualmente se trata de una neumonía en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior del pulmón. ¿En qué sujetos se va a producir este cuadro de primoinfección clínica? ¿Cuál es ese 5% de sujetos en los cuales se produce la primoinfección clínica?
Pues se trata de aquellos sujetos que, por la razón que sea, su sistema inmunológico, sus linfocitos T, no sean capaces de controlar a las micobacterias. Por ejemplo, si las micobacterias llegan al pulmón de un sujeto infectado por VIH que tiene disminución del número de linfocitos TCD4, tiene más posibilidades de que esas micobacterias sigan reproduciéndose y no sean controladas por el sistema inmunológico y se produzca, por tanto, la primoinfección clínica. Otra posibilidad es que esas micobacterias lleguen al pulmón de un sujeto trasplantado que está recibiendo fármacos inmunosupresores, que está recibiendo esteroides y por tanto esa disfunción inmunológica también impide que la infección se controle adecuadamente. Clásicamente el cuadro de primoinfección se veía en la infancia, se veía en los niños, como se comenta en el capítulo dedicado a las inmunodeficiencias. Los linfocitos T en la edad infantil son más inmaduros, funcionan peor que los de un adulto y por tanto, si las micobacterias llegan al pulmón de un niño, ese niño tiene más posibilidades de que su sistema inmunológico no sea capaz de controlar las micobacterias y se produzca el cuadro de primoinfección clínica. ¿Qué es lo que ocurre con los sujetos que desarrollan la primoinfección clínica? Pueden ocurrir dos cosas. Una posibilidad es que las micobacterias sigan reproduciéndose, el sistema inmunológico sea incapaz de controlarlas y el paciente fallezca por la infección. La otra posibilidad es que espontáneamente el sistema inmunológico o con ayuda del tratamiento se consiga controlar la infección tuberculosa, se consiga detener la replicación de las micobacterias y finalmente el sujeto consiga pasar a la fase de portador asintomático o de infección latente, que, como hemos comentado previamente, se define por aquel sujeto que en su organismo tiene micobacterias que están vivas pero que no se están reproduciendo. Están vivas pero no se están reproduciendo. ¿Qué es lo que ocurre con los portadores asintomáticos? La gran mayoría de ellos vivirán durante muchos años en esa situación y tiempo después fallecerán de patología que no tiene nada que ver con la tuberculosis. Pero en un 5% de los portadores asintomáticos se va a producir lo que se llama la reactivación tardía. La reactivación tardía, de nuevo, es un cuadro clínico, es un cuadro de enfermedad activa tuberculosa que cursa con síntomas y con signos. ¿En quién se va a producir la reactivación tardía? Pues de nuevo se va a producir en aquellos sujetos que se encontraban en la fase de portador asintomático y que, por la razón que sea, pasado el tiempo, desarrollan una disfunción de su sistema inmunológico, alteración de los linfocitos T, las micobacterias que estaban vivas pero que no se estaban reproduciendo empiezan a replicarse, se diseminan y dan lugar al cuadro de enfermedad activa en el seno de la reactivación tardía. Por ejemplo, un sujeto que está en la fase de portador asintomático se infecta por virus de la inmunodeficiencia humana, desciende su número de linfocitos T, las micobacterias empiezan a replicarse y desarrollan la reactivación tardía. Otra posibilidad sería el sujeto que recibe tratamiento para una enfermedad autoinmune con esteroides, altas dosis por vía sistémica, lógicamente tiene más riesgo de desarrollar una reactivación tardía. Actualmente, una de las causas que siempre hay que tener en cuenta es el tratamiento con fármacos anti-TNF. Infliximab, etanercept, adalimumab son fármacos que producen disfunción de la inmunidad celular y el tratamiento con esos fármacos aumenta más de 100 veces la posibilidad de que un portador asintomático desarrolle una reactivación tardía. La reactivación tardía, lo más frecuente es que se produzca en el pulmón, que esas micobacterias que empiezan a replicarse son las que se habían quedado en el pulmón y por tanto el cuadro de tuberculosis pulmonar es el más frecuente dentro de la reactivación. Las micobacterias tuberculosas son bacterias que necesitan mucho oxígeno para reproducirse y por eso característicamente la replicación tardía se
se va a producir en la zona del pulmón donde la relación ventilación-perfusión es más favorable, que es en los lóbulos superiores. Por eso típicamente la reactivación se trata de una neumonía cavitada en lóbulos superiores de los pulmones. Otra posibilidad es que esas micobacterias que empiezan a replicarse sean las que se habían diseminado a los diferentes órganos, y eso es lo que va a dar lugar a los cuadros de tuberculosis extrapulmonar. En cualquier órgano donde se hubieran diseminado las micobacterias se pueden reactivar, y por eso prácticamente está descrita la tuberculosis en todos los sistemas. Por ejemplo, si las micobacterias que empiezan a replicarse son las que se habían quedado acantonadas en las meninges, esas micobacterias se liberarán al líquido cefalorraquídeo y el paciente presentará un cuadro de meningitis tuberculosa. Un cuadro clásico es el de reactivación de las micobacterias que habían llegado hasta las vértebras, dando lugar a la espondilodiscitis tuberculosa, típicamente dorsal, lo que clásicamente se denominaba el mal de Pot. Se puede producir reactivación en los ganglios linfáticos, en el tubo digestivo, en el aparato genital. Era una causa, la endometritis tuberculosa, de esterilidad frecuente hace años. Se pueden reactivar en la vía urinaria, típicamente en este caso en la unión del uréter con la vejiga. Se puede reactivar en el hígado, en el corazón, en los músculos, en cualquier tejido se puede producir una reactivación tuberculosa tardía y producir ese cuadro de tuberculosis extrapulmonar. Y por último, existe la posibilidad de que esa reactivación tardía se produzca en la manera que se denomina tuberculosis miliar o diseminada. Como indica su nombre, es una tuberculosis diseminada que afecta a todo el organismo de manera simultánea, una especie, entre comillas, de sepsis tuberculosa. ¿En quién se va a producir la tuberculosis diseminada? Pues en aquellos sujetos más inmunodeprimidos, con una mayor disfunción de los linfocitos T. Por eso, actualmente la tuberculosis diseminada se diagnostica sobre todo en sujetos infectados por VIH muy inmunodeprimidos, con menos de 50 linfocitos TCD4 totales por microlitro en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, si resumimos los cuadros clínicos de tuberculosis, es importante recordar que no es lo mismo infección tuberculosa que enfermedad tuberculosa. Si tenemos en cuenta lo que hemos comentado, de todos los sujetos que se infectan por tuberculosis, del 100% de sujetos infectados por micobacteria en tuberculosis, solamente un 10% desarrollan un cuadro de enfermedad activa tuberculosa, un 5% que presenta la primoinfección clínica y un 5% que va a desarrollar una reactivación tardía. Pero la gran mayoría de los sujetos que se infectan por tuberculosis permanecen en la fase de portador asintomático. Y como hemos ido comentando, siempre que uno piensa en tuberculosis se debe pensar en los linfocitos T, se debe pensar en el equilibrio inmunológico. En realidad la tuberculosis es siempre una lucha entre micobacterias por un lado y sistema inmunológico por el otro. Según quien tenga más o menos fuerza en un momento u otro, el paciente se encontrará en una u otra de estas situaciones que hemos comentado, bien en la fase de portador asintomático, bien en la fase de primoinfección clínica o bien en la fase de reactivación tardía. Tuberculosis, diagnóstico y tratamiento. Hemos comentado las diferentes posibilidades clínicas de la tuberculosis, tanto en el momento de la primoinfección como de la reactivación tardía. Cuando uno sospecha que un paciente tenga un cuadro de tuberculosis, hay dos posibilidades para el diagnóstico. En primer lugar, se deben buscar bacilos ácido alcohol resistentes mediante la tinción de Thiel-Nielsen. Si el paciente tiene una tuberculosis pulmonar, habrá que buscarlo en el esputo o en el lavado broncoalveolar o en una biopsia transbronquial. Y si es una tuberculosis extrapulmonar,
pulmonar, pues en aquel tejido que pensamos que pueda estar infectado por tuberculosis, en el hígado, en el líquido cefalorraquídeo, en la orina, en una biopsia intestinal, en una biopsia de tejido óseo. Esto nos dará un diagnóstico de presunción, pues como también hemos comentado, no todos los bacilos ácido alcohol resistentes son tuberculosos. El diagnóstico de confirmación de tuberculosis se realiza mediante el cultivo. Es importante recordar que las micobacterias tuberculosas son lo que se denominan micobacterias de crecimiento lento. No crecen en los medios habituales, hay que utilizar medios especiales, habitualmente el medio de Lowenstein, y son micobacterias de crecimiento lento, al menos van a tardar entre 2 y 3 semanas en ser detectadas en el cultivo. Lógicamente esto dificulta el tratamiento de esta enfermedad, que en muchas ocasiones hay que iniciarlo de manera empírica antes de tener la confirmación microbiológica. Habitualmente se detecta el crecimiento a las 2 o 3 semanas, pero en ocasiones puede tardar incluso 6 u 8 semanas. Por eso se dice habitualmente que el cultivo en el medio de Lowenstein hay que tenerlo en incubación al menos 6 u 8 semanas, entre 1 mes y medio y 2 meses. Respecto del tratamiento de la tuberculosis, es importante recordar los 5 fármacos de primera elección para el tratamiento de la tuberculosis y sus efectos secundarios más importantes. Los fármacos serían isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y etambutol. La isoniazida es un fármaco hepatotóxico y además produce neuropatía periférica. Para disminuir la posibilidad de neuropatía periférica por isoniazida se recomienda añadir al tratamiento vitamina B6, también denominada piridoxina. La rifampicina es un fármaco hepatotóxico y además potencia su hepatotoxicidad con la isoniazida. Es un fármaco que puede producir un cuadro pseudogripal cuando se inicia el tratamiento y además tiñe las secreciones de color anaranjado. Por tanto, esto puede servir para comprobar que el paciente está realizando el tratamiento adecuadamente, color anaranjado de las lágrimas, de la saliva o de la orina. La piracinamida es un fármaco que también es hepatotóxico, más hepatotóxico de lo que tradicionalmente se había considerado, y además produce una alteración bioquímica muy característica, que es la hiperuricemia, aumento del ácido úrico, habitualmente asintomático, pero es un efecto prácticamente universal en los sujetos tratados con piracinamida. La streptomicina es un aminoglucósido que hay que administrar por vía intramuscular y, como todos los aminoglucósidos, se trata de un fármaco ototóxico y nefrotóxico. Y por último, el etambutol es un fármaco que no es hepatotóxico y cuyo principal efecto secundario es la neuritis óptica, una afectación del nervio óptico que típicamente es una afectación retrovulvar. Cuando se realiza un examen oftalmoscópico del ojo del paciente no se observan alteraciones en la retina. El paciente se queja de alteraciones visuales o refiere alteración en la distinción de los colores, pero el fondo de ojo es normal, la retina es normal, porque es una afectación retrovulvar, una afectación del propio nervio óptico. ¿Cuáles son las combinaciones que se recomiendan para el tratamiento de la tuberculosis? Dado el gran número de bacilos y la posibilidad de generar resistencias, siempre para el tratamiento de la tuberculosis se recomienda una combinación de varios fármacos. El tratamiento estándar, tanto de la tuberculosis pulmonar como extrapulmonar, es la combinación de 3 fármacos, que sería con la siguiente pauta: isoniazida, rifampicina y piracinamida durante 2 meses, e isoniazida y rifampicina durante 4 meses más. Total del tratamiento 6 meses. Excepciones a esta pauta o excepciones a este tratamiento: por ejemplo, en los niños se recomienda el mismo tratamiento, la misma pauta, pero lógicamente hay que adaptar la dosis al peso del niño.
En el paciente infectado por VIH, aunque existe controversia, habitualmente se recomienda el tratamiento de 9 meses, con la siguiente pauta: isoniazida, rifampicina y piracinamida durante los 2 primeros meses e isoniazida y rifampicina durante 7 meses más, total del tratamiento en el VIH durante 9 meses. En la mujer embarazada también existe controversia. Todo el mundo en general está de acuerdo en que en la mujer embarazada no se debe utilizar la streptomicina, que es ototóxico y nefrotóxico para el feto, y que siempre que sea posible se debe utilizar en el embarazo isoniazida y rifampicina, que son los fármacos más activos frente a tuberculosis. La controversia surge por si esa combinación de isoniazida y rifampicina se debe añadir piracinamida o se debe añadir etambutol. Según algunos expertos, se podría utilizar la piracinamida en el embarazo y en ese caso la pauta sería la misma que en la población general: isoniazida, rifampicina y piracinamida 2 meses e isoniazida y rifampicina durante 4 meses más, total del tratamiento 6 meses. Pero, según otros autores, no se debería utilizar la piracinamida en el embarazo. En este caso la alternativa sería con etambutol, y es importante recordar que si se emplea etambutol, el tratamiento debe ser durante 9 meses, isoniazida, rifampicina y etambutol los 2 primeros meses e isoniazida y rifampicina durante 7 meses más, total del tratamiento 9 meses. En general hemos comentado que el tratamiento de elección es la pauta de 6 meses, pero existen tanto para la tuberculosis pulmonar como para la tuberculosis extrapulmonar. Pero existen algunas formas de tuberculosis extrapulmonar en las cuales se recomienda un tratamiento más prolongado, que sería la osteomielitis tuberculosa, la tuberculosis del sistema nervioso central y la tuberculosis miliar o diseminada. En el caso de osteomielitis, porque el hueso es un tejido mal vascularizado, donde llegan mal los fármacos, en este caso donde llegan con dificultad los fármacos antituberculosos. En el caso de meningitis o de afectación del sistema nervioso central, como en todas las infecciones del sistema nervioso central, porque se encuentra la barrera hematoencefálica que lógicamente disminuye el paso de los antibióticos hacia el sistema nervioso central. Y en el caso de la tuberculosis miliar, porque se trata de una forma de tuberculosis con un mayor número de bacilos tuberculosos y con mayor deterioro del sistema inmunológico. En estos 3 casos se recomiendan pautas más prolongadas de tratamiento. Un detalle a recordar sobre el tratamiento de la tuberculosis es que, según las recomendaciones más actuales, el tratamiento en todos los casos se debería iniciar con 4 fármacos. El tratamiento se debe iniciar con 4 fármacos en espera del resultado del estudio de sensibilidad de la cepa aislada de Mycobacterium tuberculosis en ese paciente. La recomendación actual más frecuente sería el comenzar con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, añadir como 4º fármaco el etambutol. Es importante recordar que la recomendación de añadir etambutol no se produce porque el tratamiento con 4 fármacos sea más efectivo que el tratamiento con 3 fármacos, sino que se hace ante la posibilidad de que la cepa de tuberculosis de la infección de ese paciente sea resistente a alguno de los 3 fármacos de la pauta de elección. Una vez que el servicio de microbiología informa de la sensibilidad de la cepa aislada, si es sensible a los 3 fármacos de primera elección, se puede suspender el tratamiento con etambutol. Por tanto, se inicia 4 fármacos ante la posibilidad de que sea la cepa resistente a alguno de los de elección, no porque 4 fármacos sea una combinación más favorable para la curación del paciente que la combinación de 3 fármacos comentada como tratamiento de elección. Y por último, es importante recordar un concepto actual sobre el tratamiento de la tuberculosis, que es el de tratamiento directamente supervisado. La tuberculosis es una infección que, si el tratamiento se hace correctamente, la posibilidad de curación es muy alta. El problema es que hay que tomar combinación con varios fármacos,
durante muchos meses, fármacos hepatotóxicos, el paciente no puede ingerir alcohol, con lo cual es posible que inicialmente el paciente cumpla correctamente el tratamiento, pero pasadas las semanas o pasados los meses empiece a olvidar la toma del tratamiento y esa sea la razón del fracaso. La razón más frecuente del fracaso del tratamiento de tuberculosis es el abandono por parte del paciente del tratamiento correcto. Por eso la Organización Mundial de la Salud propuso este concepto de tratamiento directamente supervisado, que actualmente se recomienda para todos los casos de tuberculosis. El tratamiento directamente supervisado implica dos conceptos. Por una parte, facilitar el tratamiento al paciente y por otra parte, entre comillas, perseguirle para conseguir que haga el tratamiento de manera correcta. Facilitar el tratamiento, pues citarle, por ejemplo, si es un paciente con infección por VIH, para el tratamiento de la tuberculosis en la misma unidad en la que le tratan el VIH. Si es un paciente drogadicto, en tratamiento con metadona, que le dispensen la metadona en el mismo sitio donde le controlan el tratamiento de la tuberculosis. Intentar utilizar la pauta más corta que posible, intentar utilizar varios fármacos en la misma presentación, farmacológica, disminuir el número de pastillas que el paciente tiene que ingerir. Y por otra parte, hay que, entre comillas, perseguir al paciente, hay que llamarle si no acude a las citas, hay que comprobar que, por ejemplo, las orinas son de color anaranjado para establecer que realmente se está tomando la rifampicina. Incluso existe la posibilidad en algunos países de ingresar al paciente en contra de su voluntad, avisando al juzgado correspondiente para controlar su tratamiento de tuberculosis, para obligar al paciente a realizar un tratamiento correcto de esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que la tuberculosis es un problema de salud pública, no es un problema únicamente del paciente que la padece, sino de todos los que respiran a su alrededor, todos los que están en contacto con el paciente, y por tanto, como problema de salud pública, se debe garantizar que el paciente realiza el tratamiento de manera correcta hasta el final. Profilaxis de la tuberculosis. El concepto de profilaxis de tuberculosis está relacionado con el de Mantoux, así que inicialmente comentaremos la prueba de Mantoux y posteriormente las pautas de profilaxis de la tuberculosis. El Mantoux, o reacción de PPD, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, es por tanto una reacción de hipersensibilidad mediado por células. Consiste en la inyección intradérmica, habitualmente en el antebrazo, de un extracto de proteínas de micobacterias, y se mira la respuesta del sistema inmunológico frente a ese estímulo antigénico. Como hemos comentado, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, por tanto son las células del sistema inmunológico, concretamente los linfocitos T, los que van a acudir a ese lugar de la piel donde se inyecta el extracto de proteínas de micobacterias. Como es una reacción de tipo celular, de tipo 4, existe un decalaje de al menos 48-72 horas en la respuesta inmunológica, y por eso la lectura del Mantoux se debe realizar a las 48-72 horas, y hay que recordar que lo que se mide es la zona sobrelevada, la zona de pápula, no la zona de enrojecimiento de la piel. Es importante recordar, como hemos comentado, que son los linfocitos T los que median esa respuesta del Mantoux. Linfocitos T antituberculosos, que, como se ha comentado previamente, son los que a su vez controlan a las micobacterias tuberculosas. Este es un concepto importante para entender por qué la reacción de Mantoux puede ser negativa a pesar de que el paciente esté infectado por tuberculosis. Si unimos ambos conceptos, los linfocitos T, por una parte, son las células del sistema inmunológico que controlan a las micobacterias, y por otra parte son las células que positivizan el Mantoux.
Por tanto, si un sujeto presenta una disfunción de la inmunidad celular, una alteración de los linfocitos T, de la inmunidad celular, tendrá más posibilidades de desarrollar una tuberculosis activa. Cuanto más activa sea, más diseminada sea la tuberculosis, menos controlada esté por los linfocitos T, más posibilidades de que el mantus de ese sujeto sea negativo, porque si los linfocitos T no son capaces de controlar a las micobacterias, tampoco van a ser capaces de positivizar el mantus. Eso es lo que explica el por qué nunca un mantus negativo descarta la posibilidad de tuberculosis. Todo lo contrario, cuanto más activa, más diseminada, menos controlada esté la tuberculosis, más posibilidades de que el mantus de ese sujeto sea negativo. El concepto de profilaxis de la tuberculosis actualmente se considera que el nombre más correcto, la denominación más correcta sería el de tratamiento de la infección latente. En realidad, lo que tradicionalmente se llama profilaxis de la tuberculosis consiste en administrar un fármaco antituberculoso, habitualmente isoniazida, para intentar matar el mayor número de micobacterias posibles de ese sujeto que se encuentra en la fase de portador asintomático, para disminuir la posibilidad de que el día de mañana presente una reactivación. Por tanto, en realidad lo que estamos realizando es un tratamiento de la infección latente, intentando que desaparezcan las micobacterias que se encuentran en ese organismo, en el organismo de ese sujeto que está en la fase de portador asintomático. En todo caso, se podría hablar de profilaxis de la reactivación. Se trata la fase latente intentando evitar que se produzca la reactivación tardía. El fármaco de elección para realizar el tratamiento de infección latente, o lo que tradicionalmente se ha llamado profilaxis de la tuberculosis, es isoniazida. Existe controversia sobre el tiempo que debe durar esa profilaxis. En general, para los sujetos que están infectados por virus de la inmunodeficiencia humana, por VIH, se recomiendan 12 meses de tratamiento con isoniazida. Y para sujetos no infectados por VIH, las recomendaciones son variables entre 6 y 12 meses. 6, 9, 12 meses según la indicación, según la fuente que se consulte. Es importante recordar que antes de iniciar la profilaxis o tratamiento de la infección latente tuberculosa, siempre uno se debe realizar dos preguntas. La primera hay que hacérsela a ese sujeto al cual nos planteamos el administrar la profilaxis. Hay que preguntarle si previamente ha recibido ya profilaxis o tratamiento. Tradicionalmente se considera, aunque en esto existe cierta controversia también, pero se considera tradicionalmente que uno se infecta de tuberculosis una vez en la vida y por tanto la profilaxis o el tratamiento la profilaxis se debería realizar solamente una vez en la vida. Por eso hay que preguntarle a ese sujeto si previamente ya ha recibido profilaxis o tratamiento. Si ya lo ha recibido, aunque su mantus siga siendo positivo, no tendría indicación de volver a repetirla. Y la segunda pregunta que hay que hacerse, esta sería todavía más importante, es estar bien seguros de que realmente ese sujeto se encuentra en la fase de portador asintomático y no tiene una enfermedad activa tuberculosa. Esto es muy importante porque si realmente le damos solamente isoniazida, solamente un fármaco antituberculoso a un sujeto que en realidad tenía una enfermedad activa tuberculosa que requiere de tratamiento con 3 fármacos antituberculosos, si solamente le damos isoniazida, ese paciente no se va a curar de la tuberculosis activa y además las micobacterias se van a hacer resistentes a la isoniazida, con lo cual se pierde la posibilidad de emplear en ese paciente un fármaco muy activo frente a esta infección. Para descartar la enfermedad activa, como siempre en medicina, se recomienda realizar una historia clínica, una exploración física y habitualmente se solicita también una radiografía de tórax y unas baciloscopias de esputo, buscar bacilos ácido alcohol resistentes y realizar un cultivo para micobacterias en el esputo. Es importante, por tanto, que estemos seguros antes de iniciar la profilaxis o tratamiento de la infección latente que realmente ese sujeto se encuentra en la fase inactiva de la enfermedad y no tiene una fase activa, no tiene una prima infección clínica y no tiene una reactivación tardía.
¿Cuáles serían las indicaciones para realizar la profilaxis? En este sentido también existe controversia y según la fuente que se consulte se pueden encontrar unas indicaciones u otras, pero en general se consideran 6 situaciones ante las cuales con un mantus positivo se indicaría la profilaxis. En primer lugar, podríamos comentar aquel sujeto que denominamos conversor reciente. Conversor reciente es un sujeto que presenta un mantus positivo y que sabemos a ciencia cierta que en los 2 años previos era negativo. Se había realizado algún mantus en los 2 años previos negativos, que era negativo, el actual es positivo y eso es lo que se denomina la conversión reciente. Indicaría que la infección de ese sujeto es reciente, que el mantus ha virado de negativo a positivo en menos de 2 años. En este caso, si no tiene una enfermedad activa, se recomienda la profilaxis. La segunda indicación podría ser lo que se denomina el conviviente con un bacilífero. Un sujeto bacilífero es aquel que expulsa bacilos por el esputo y por tanto sería sinónimo de tuberculosis activa pulmonar. Todo el que convive estrechamente con un sujeto bacilífero, un sujeto con tuberculosis activa pulmonar, si no se encuentra en la fase de enfermedad activa, debe recibir tratamiento de enfermedad tuberculosa latente. La tercera indicación sería aquellos sujetos que presentan lesiones fibróticas residuales en la radiografía de tórax. El cuarto grupo que tendría indicación muy importante sería el de los pacientes inmunodeprimidos. Todo sujeto que presente una alteración de su inmunidad celular o preveamos que va a presentar en el futuro próximo una alteración de la inmunidad celular, debe recibir la profilaxis. Por ejemplo, sujetos infectados por VIH, sujetos en tratamiento con esteroides de manera crónica o con otro tipo de inmunosupresores porque sean pacientes portadores de trasplante, sujetos gastrectomizados, sujetos en hemodiálisis, muy importante actualmente, sujetos que vayan a recibir tratamiento con fármacos anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral como infliximab, etanercept y adalimumab. Todo el que presente alguna alteración de la inmunidad celular, si presenta un mantus positivo, debería recibir el tratamiento de la infección latente. Y por último existen 2 indicaciones en las cuales no todos los autores coinciden, pero que cada vez se aceptan más. Una de ellas, la quinta, sería la administración de la profilaxis en todos los sujetos menores de 35 años. Sujetos jóvenes menores de 35 años, independientemente de que presenten o no alguno de los factores de riesgo descritos previamente, tendrían indicación de tratamiento de la infección latente. Y la sexta indicación sería el administrar tratamiento de infección latente en todos los sujetos que presenten un mantus muy positivo, una prueba de PPD muy positiva, considerando como tal aquellos que tienen un mantus con un diámetro igual o mayor a 15 milímetros. Esas serían las 6 indicaciones para administrar tratamiento de infección latente con isoniazida en sujetos con mantus positivo. Pero existen 2 indicaciones en las cuales, incluso con reacción de mantus negativa, se recomienda también la administración de profilaxis. Una de ellas sería el sujeto infectado por VIH con mantus negativo, pero que en su entorno social o en su entorno familiar se han descrito casos de tuberculosis. Ese sujeto infectado por VIH convive con otros que presentan tuberculosis, aunque su mantus sea negativo, se recomienda realizar la profilaxis. Y por último, se recomienda iniciar profilaxis de tuberculosis en aquellos sujetos que conviven con un sujeto bacilífero, su mantus es negativo, pero son muy jóvenes, considerando muy jóvenes a los menores de 20 años, aunque en algunos textos médicos se aumenta esta recomendación para aquellos, aumenta la edad en la cual se realiza esta recomendación a todos los menores de 35 años. Podríamos
es decir, por tanto, menores de 35 años que conviven con un sujeto bacilífero y su mantus es negativo. En este caso se recomienda iniciar la profilaxis y repetir la prueba de mantus al cabo de 2 o 3 meses. Pueden ocurrir dos cosas: que ese mantus inicialmente negativo siga siendo negativo, en cuyo caso se puede suspender la profilaxis, asumiendo que el sujeto con el cual convivían con tuberculosis activa en esos meses ya habrá recibido tratamiento y habrá dejado de ser bacilífero. La otra posibilidad es que esa prueba de mantus inicialmente negativa en ese sujeto joven que convivía con un bacilífero se había iniciado la profilaxis y al cabo de 3 meses se repite y el mantus es positivo. En este caso es importante volver a plantearse la posibilidad de que ese sujeto, además de haberse infectado por tuberculosis, haya desarrollado una enfermedad activa tuberculosa. Habría que de nuevo realizar una historia, una exploración, una radiografía de tórax y una baciloscopia de esputo. Si el mantus era negativo, se ha virado a positivo, pero además ha desarrollado una enfermedad activa, en este caso, lógicamente, ese paciente ya no tiene indicación de profilaxis solamente con un fármaco, solamente con isoniazida, sino que tendría, como enfermo de enfermedad activa tuberculosa, tendría indicación de tratamiento con 3 fármacos antituberculosos. Y la última posibilidad, que el mantus inicialmente fuera negativo, ha virado a positivo, pero ese sujeto no ha desarrollado una enfermedad activa. A pesar de estar en contacto con el sujeto bacilífero y de haberse infectado, no ha desarrollado una enfermedad activa. En este caso se trataría de un conversor reciente, su mantus es positivo y sabemos que uno previo, en este caso unos meses antes, era negativo y por tanto, como conversor reciente sin enfermedad activa, tiene indicación de completar la profilaxis de tuberculosis. En resumen, por tanto, existirían 6 indicaciones para profilaxis de tuberculosis con mantus positivo o tratamiento de infección latente y 2 situaciones en las cuales, a pesar incluso de que el mantus sea negativo, se recomienda realizar este tratamiento de infección latente o tradicionalmente llamado profilaxis con isoniazida de la tuberculosis.